Hola, nuevamente saludos a todos, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de videos. Podríamos decir que es la parte concluyente del video anterior que les estaba narrando, referente a esta crisis que ocurrió en México en 1982, exactamente en el cambio de gobierno de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Es la primera crisis económica que yo viví, que debemos decir con plena conciencia. Ya les comenté en el video anterior que sin saberlo ya había vivido yo varias crisis anteriores, y todas estas ligadas muy cercanas a este asunto que ocurrió con este barco que quedó atorado en el canal de Suez sin saberlo. Este canal, los conflictos que ocurrieron alrededor de este canal, pues habían afectado a la economía de mi familia sin yo saberlo. Les comenté que pues el conflicto, esta región, es muy importante saber, esta región del Medio Oriente, donde se ubica Egipto, Israel, Líbano, Siria, esta que le llaman la Media Luna, es una región muy importante porque es prácticamente el ombligo del mundo. Ahí en esa región se unen los tres grandes continentes, África, Asia y Europa. Ahí es donde se unen, y hay una pequeña tramo de tierra de 160 kilómetros que unen a África con Eurasia, con Asia y con Europa. Entonces, obviamente que esta posición es un lugar estratégico. Si tú controlas ahí, pues tienes prácticamente pues más o menos la misma distancia para dominar todos estos continentes, ¿verdad? Entonces, históricamente las grandes potencias siempre han querido tener control de esta región, que es donde se confluyen pues el comercio de estas tres grandes continentes. Entonces no es raro que ahí históricamente pues hayan ocurrido muchos conflictos bélicos por el control de esta región. Entonces, como les digo, yo sin saberlo, en 1982 me tocó vivir una crisis que está muy vinculada a los acontecimientos ocurridos en esa región. Ya les comento que a mí me tocó, pues cuando era joven, ver noticias referentes a esta región, pero pues no entendía por qué me los estaban pasando. Nadie me explicaba de la importancia de esas noticias, nadie me platicaba de ellos, ni en la escuela, ni los vecinos, ni mi familia. Pues salían ahí, pero nadie daba una explicación de por qué era importante. También yo no preguntaba por qué era tan importante de que pasaran prácticamente la mitad del noticiero de Jacobo Zabludowski dando noticias de esa región. Obviamente que yo me he enterado de muchas situaciones, ¿verdad? En 1978, 1978-79, durante el gobierno de Jimmy Carter, supe que había unas negociaciones de paz, en unas negociaciones de paz que se llaman negociaciones de paz de Campo David. Yo desconocía que durante la guerra que había ocurrido en esta región entre Israel y sus vecinos, Egipto, Siria y Jordania, que se habían puesto de acuerdo. Primero, Egipto nacionaliza el canal, Israel se pone de acuerdo con Inglaterra y Francia para simular ahí un ataque y dar pretexto de que nuevamente los gobiernos de Francia e Inglaterra recuperen el control del canal. Se generan protestas internacionales, interviene la ONU y se tienen que retirar estos ejércitos. También es verdad que ya los egipcios habían bloqueado el canal, habían hundido 40 barcos impidiendo el tráfico de barcos a través del canal. Entonces, esto creó todo un conflicto económico en ese tiempo, y perjudicó a muchos países. Empezó a haber protestas. El gobierno inglés, dirigido en ese tiempo por Anthony Eden, intentó controlar el país. Creó un conflicto de tal modo, esperando que fueran a derrocar al presidente en aquel tiempo, Gamal Abdel Nasser. No se dio así. El pueblo egipcio apoyó a su presidente,
Y total, franceses e ingleses tuvieron que retirarse de esa región y darle nuevamente el control del canal a los egipcios. Pero obviamente que no quedaron conformes y en 1967 volvió a haber otro conflicto bélico, la Guerra de los 6 días. Nuevamente se utilizó esta estrategia de bloquear el canal, en este caso solamente 14 barcos con su tripulación. No se les permitió abandonar el canal, quedaron ahí atrapados 14 embarcaciones de todas las naciones y incluidos los marineros, ¿verdad? Entonces, en 1967, el canal estuvo bloqueado durante 8 años, hasta 1975. Les comenté en el video anterior, al final del video anterior, que en 1973 los egipcios y los sirios intentaron recuperar por la fuerza, los egipcios el control del canal y los sirios recuperaron unos terrenos, unas tierras que habían sido perdidas o ocupadas por los israelitas en la guerra de los 6 días. Los egipcios logran su interés de recuperar parte del canal parcialmente, no todo, y entonces a partir de ahí se crean las condiciones para llegar a negociaciones de paz con los israelitas, con el gobierno israelí, y entonces ya entrando el gobierno de Jimmy Carter, se entran unas negociaciones de paz que se llaman negociaciones de paz en Campo David. Esto ocurre en el 78-79. Entonces, durante estos 8 años, porque está bloqueado el canal, los barcos petroleros se ven obligados a rodear todo el continente africano para poder llevar las mercancías desde los países productores de petróleo hasta sus compradores. El precio del petróleo, esa es una de las razones por las que el petróleo estuvo en constante aumento. Ya les comenté que posteriormente se dio un aumento por cuestiones especulativas. Les comenté que nosotros, sin saberlo, el director de Pemex rompió esta burbuja especulativa disminuyendo los precios del petróleo de manera arbitraria en 1982, ¿verdad? Esto es lo que generó la crisis que me tocó vivir a mí en 1982. Yo la recuerdo mucho porque a mí provocó que ya no pudiera seguir estudiando en Estados Unidos. Entonces, este tipo de información que ocurre, vamos a decir, que inicia en 1956, yo no he nacido. El segundo evento en 1967, tengo 4 años. El tercer evento que ocurre en 1973, yo tengo 10 años. Entonces, todos estos eventos que afectaron la economía de mi familia, porque a mi papá lo contrataban, lo despedían, lo volvían a contratar, porque según esto subía, bajaba el precio del petróleo y él trabajaba en la industria petrolera. Lo mismo mis abuelos y mis tíos y mucha gente, vecinos de la ciudad. Entonces, la industria petrolera sufría estos vaivenes debido a estos problemas que estaban ocurriendo en aquella región del planeta. Miles de kilómetros de México. Sin embargo, tenían repercusiones en la economía del país, en la economía de muchas familias mexicanas. Entonces, por eso digo yo que el propósito de estos videos es compartir experiencias. Yo sé que muchas personas en México, muchas gentes, creen que lo que ocurre, los acontecimientos que ocurren en regiones remotas del planeta no nos afectan a nosotros, y muchas veces lo que ocurre en aquellas regiones tienen mucho más importancia de la que uno cree. Eso es para mí, ha sido una de mis grandes lecciones. A mí, la cuestión de las crisis económicas que he visto aquí, pues yo ya había vivido varias sin saberlo, y más adelante me van a tocar vivir muchas crisis económicas. No me gusta perder, siempre procuro tratar de entender, buscar la razón de las cosas. En ocasiones no he tenido la suerte que alguien me las transmita y así, me ha tocado tener que ir aprendiéndolas, analizándolas para tratar de superarlas y de comprenderlas
y estar preparado para ellas, que es lo más importante. Yo he aprendido con estas crisis que el hecho de que yo haya sufrido una crisis no quiere decir que otras personas no estuvieran enterados de las situaciones, ¿verdad? Entonces, no es, yo considero, por ejemplo, que para una persona como yo, un ciudadano común y corriente, el sufrir, padecer una devaluación, pues es algo, en cierta forma, está normal. Pero obviamente para las empresas, para los gobiernos, que tienen personas que están únicamente analizando ese tipo de cuestiones, las devaluaciones o estas crisis económicas, ellos tienen el personal suficiente para que no les afecte, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar es tratar de estar informados lo más que se pueda y buscar información con personas que puedan ofrecerte algún tipo de datos y, por ejemplo, en mi caso muchas veces de repente detenerte un poco y tratar de reflexionar sobre si la información que te están proporcionando es cierta o no. A mí, por ejemplo, de más adelante, después de esta crisis, me escuché mucho de que las devaluaciones se debían a que malos mexicanos o malos empresarios no patriotas sacaban sus recursos, los cambiaban a dólares y eso provocaba las devaluaciones. Un día me tuve a analizar esta situación y me di cuenta que esa información era completamente falsa. Esta información la proporcionaba el gobierno, era el que decía esa situación. Hasta que un día me di cuenta que quien se beneficiaba de las devaluaciones era el gobierno, porque es quien tiene mayor cantidad de dólares. Si se beneficia el que mayor cantidad de dólares tiene y te das cuenta que quien más dólares tiene es el gobierno, entonces él es el beneficiado. Entonces, este tipo de cuestiones así, pues considero yo que hay que poner atención y es bueno aceptar toda la información que te proporciona, pero también es importante para nosotros tratar de verificar si la información que se nos da tiene sustento veraz o no, ¿verdad? Porque nunca va a faltar gente que te quiere pues engañar, ¿verdad? No sé con qué propósito, obviamente con el propósito de quitarse la responsabilidad. El gobierno de México, en este caso, que nos gobernaba el partido del PRI, pues grandemente perdió el poder años posteriores debido a estas recurrentes crisis económicas que las personas empezaron a relacionar que realmente el culpable de ellas, o grandemente culpable de estas crisis económicas que afectaban a la población y los afectaba en sus intereses, pues realmente era por el mal manejo económico que tenían de las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces, conforme pasaron los años, la gente empezó a tener más conciencia y esto llevó a, bueno, buscar otras alternativas en otros partidos políticos o empezar a formar nuevas asociaciones que los representaran más en relación a sus intereses. Bueno, entonces a mí alguien en 1982 trató de explicarme las causas de esta crisis económica y yo realmente me quedaba sorprendido porque la información que me estaba proporcionando yo realmente la desconocía en su totalidad. Yo nunca había habido hablar de este señor Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, nunca lo había escuchado, nunca nadie me habló de él. Creo que aquí en Monclova hay una ferretera que lleva su nombre, de unas personas de origen árabe, se llama Ferretera Nasser, pero nunca yo sabía quién era este señor, pensaba que era simplemente un nombre árabe más, ¿verdad? Este señor Anthony Eden tampoco no tenía razón, mucho menos estuve enterado de que el canal de Suez había estado bloqueado durante 8 años en esa guerra de los 6 días, en 1967 hasta el 75. Pues no supe que en esa otra guerra del 56 también habían estado bloqueados el canal de Suez con 40 barcos
que habían hundido el ejército egipcio. Como ya les comenté, después de tantos años, este gobierno egipcio se da cuenta del valor estratégico de este canal y obviamente que lo ha utilizado a su favor. El gobierno de México tiene que estar muy consciente del peligro y la responsabilidad que representa el tren este que están construyendo en el istmo de Tehuantepec. Es una área estratégica que ha estado en disputa a nivel mundial. La invasión francesa en la que participó Maximiliano tenía mucho interés en esa región de México porque coincide en el tiempo con la construcción del canal de Suez. En aquel tiempo ya los franceses andaban buscando otro sitio apropiado para hacer un canal similar acá en América. Primero pensaron en México, ahí precisamente ahí donde se encuentra el istmo de Tehuantepec, donde ahora se está construyendo este ferrocarril del istmo. Como no pudieron con sus planes de mantener el control en México, entonces lo hicieron en el canal de Panamá, que se inicia su construcción por esas fechas. Bueno, vamos a cambiar de otras áreas, otros temas más cercanos a nosotros en los siguientes videos. Espero que esta información les haya sido útil, les sea útil en la toma de sus decisiones. Estamos en contacto para próximos videos. Ya les comenté, denle like a estos videos. Me pueden encontrar en YouTube como Tigre Monclova o en Facebook y Twitter como Gus Monclova, todo junto. Saludos a todos. Estamos en contacto para próximos videos. Bye.